Hermanas, gracias por tomarse su tiempo y acompañarme en el estudio de la palabra. Es una bendición animarnos las unas a las otras a través de la preparación y el conocimiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a estudiar el tema es manos limpias y corazón puro, y es el día 4 de la semana 4, cuyo tema general de la semana es corazones que se acercan al altar. Entonces, tenemos muy bonito el tema, ¿no? De cómo uno se va acercando al Señor, ¿verdad? Cómo el Señor nos equipa a través de el perdón de los pecados en Jesús, cómo el Señor nos da de su presencia. Y hoy vamos a ver un elemento muy importante que estaba en el atrio y que también tiene que ver con ese acercamiento a Dios. Entonces, vamos a leer el tesoro de hoy. Dice, manos limpias y corazón puro, leamos el tesoro de hoy y oremos para que el Señor nos hable por medio de su palabra. El tesoro de hoy está en el libro de los Salmos, Salmo 24, 3 y 4. Hay un bonito coro que han sacado de esta porción y dice el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Verdad? Si han escuchado ese coro que dice, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y responde, dice, el de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades que sepa amar. Y la pregunta es, Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y la respuesta lo dice el Salmo, el de manos limpias y corazón puro. Hoy daremos un paso más allá del altar. Ayer estudiamos un poquito acerca del altar de bronce, que era el primer mueble que estaba a la entrada del atrio en el tabernáculo de reunión. Y hoy vamos a avanzar un poquito más, dice, para examinar otra pieza del mobiliario que se encontraba en el atrio, que es la fuente de bronce. Vamos a leer en Éxodo 30, del 17 al 21 y después vamos a contestar unas cuantas preguntas que nos tienen, ¿verdad? Aquí les pongo una foto también. Este es el altar de bronce, que era lo primero que estaba a la entrada. Aquí no se puede apreciar, pero del otro lado había como una rampa de tierra, o sea, podían subirse por ahí. En realidad, esta foto la escogí no tanto por la precisión del diseño, sino más bien para que veamos la ubicación de los muebles. El atrio, perdón, el altar de bronce era lo primero. Acá estaba la puerta de la entrada al este. Cuando ellos entraban, esto era lo primero que veían. Y aquí está el lavatorio, ¿cómo le llaman? Hay un nombre especial que la fuente de bronce, pero también le llamaban el lavacro. Éxodo 30, 17 al 21, pongamos atención para poder contestar las preguntas. Dice desde el versículo 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Esto sería llamado el tabernáculo de reunión. Todo el rectángulo se consideraba el tabernáculo, pero aquí este era el tabernáculo de reunión, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, la fuente iba a estar entre el altar de bronce, que está aquí, y el tabernáculo de reunión. Dice, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán
a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Esa era la instrucción. Yo creo que los impulsaba a que se ah, mantengan eso en mente. No tenemos que lavarnos porque si no vamos a morir. Dice, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahora entendemos esto que quiere decir para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Ayer hablamos de 5 diferentes tipos de sacrificios. El holocausto u ofrenda quemada era eh, para, por fe, creer que el Señor aceptaba esa ofrenda para perdón de los pecados. O sea, era una imagen, una tipología, como un cuadro de lo que el Señor Jesús iba a hacer por nosotros. Pero esa era la principal, la que se hacía en el día sábado, se hacía en las fiestas solemnes, se hacía, se entregaba un becerro o una ovejita, ¿verdad? Dependiendo qué tanto dinero tenía el que ofrecía. Y vimos cómo tenían que ponerle la mano sobre la cabeza de la víctima y sentir prácticamente el mismo que ofrecía la ofrenda tenía que con una mano tocarle la cabeza y con la otra cortarle la garganta, degollarlo para que sepa uno lo que estaba sufriendo la víctima inocente, ¿verdad? Por la culpa de uno. Todo esto, tipología de Jesús. Ok. Entonces vamos a ver las preguntas después de leer esta porción. Primera pregunta es, ¿cuál era la ubicación exacta de la fuente? Bueno, la palabra del Señor nos dice que estaba entre el altar de bronce y el tabernáculo de reunión. Entonces la fuente estaba en la mitad de las únicas 2 piezas de mobiliario que habían en el atrio, o sea, aquí en el patio, era el altar de bronce y esta fuente de bronce también. A que dice de qué único material estaba hecha la fuente, la palabra nos dice de bronce también. Estaba hecha, mientras más se alejaba del lugar santísimo, era bronce. Mientras más se acercaba a la presencia del Señor, era oro. ¿Cuál era el propósito exacto de la fuente? Dice la palabra que era para que los sacerdotes Aarón y sus hijos se lavaran las manos y los pies. Esa era la única eh, área que tenían que ellos lavarse, las manos y los pies. ¿Quién iba a utilizar la fuente de bronce? Los sacerdotes. Eso era algo separado para ellos. Era un lavacro para los ministros, los que estaban trabajando y sirviendo al Señor eh, en este ministerio de tantos sacrificios, ¿verdad? Y ministerio de hablar con el Señor. Ahora, ¿por qué era tan importante que se lavaran las manos y los pies? El Señor les dijo directamente que si no se lavaban las manos y los pies, morirían. Tenían que estar equipados, preparados para poder entrar a la presencia del Señor. Ahora, algo tan interesante que primero estaba el altar de bronce, ¿verdad? Donde ofrecían el sacrificio que traía el pueblo, ¿verdad? Dependiendo qué tipo de sacrificio era, dependiendo de los 5 que vimos, un sacrificio de paz, un sacrificio de fuego encendido, podía ser un sacrificio para la culpa o un sacrificio para los pecados, y también el sacrificio de la ofrenda del grano, que no era de sangre, ¿verdad? Era de cosecha.
pero la idea era que primero se preparaba, se justificaba la persona a través del sacrificio general, o sea, había un perdón general para su salvación, para su eh, reconciliación con Dios, podríamos decirlo así. Y de ahí venía el lavamiento de las manos y de los pies, que es una representación de la relación que tiene el convertido el siervo de Dios. O sea, es una relación. Primero viene la salvación a través de la muerte de una víctima y de ahí viene la relación, porque ellos a diario se tenían que lavar, se tenían que enfocar en sus manos y sus pies, o sea, ya habían sido limpios espiritualmente hablando, nomás tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Todo eso tiene simbolismos para nosotros que ahorita vamos a ver. Dios soberanamente decidió decirnos poco sobre la maravillosa fuente de bronce, pero la breve mención de Éxodo 38:8 es memorable. Vamos a leer Éxodo 38:8. Son poquitos los versículos que hay acerca de esta fuente, pero los que hay nos dejan una imagen linda de lo que significa. Dice Éxodo 38:8, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Noten aquí, esto es importante, este detalle. Dice, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí les puse dos fotos. La primera no estaba tan 100% segura de que sea eh, exacta en cuanto al espacio para los pies. No dicen los versículos si ah, habían dos, si para arriba para las manos y abajo para los pies, pero eh, dije, voy a ponerla ahí, si el Señor nos enseña de alguna manera en otro versículo, la dejamos, o si no, por el hecho de que se vea al sacerdote ahí o al levita, ¿no? O sea, un ministro, un siervo de Dios lavándose las manos. Pero la segunda foto me gustó porque hablando de los espejos de las mujeres, en la antigüedad, claro, no tenían la tecnología para hacer espejos como nosotros tenemos ahora. Para ellos los espejos eran hechos de bronce y noten en esta foto en la segunda, era tan pulido el bronce que permitía, como aquí se ven en la foto, ven el reflejo, está tan brilloso que si la persona se acercaba a lavarse las manos ahí, podía verse. Ese era el espejo de la antigüedad. Se calcula, se deduce que estas hebreas, estas mujeres, se acuerdan que cuando salieron de Egipto pidieron que les dieran joyas y las egipcias tenían este tipo o sea, de instrumentos de vanidad, ¿no? O sea, ellas se pintaban, las egipcias, entonces les regalaron espejos que las mujeres entregaron al Señor para que se use en el tabernáculo y lo usaron para el lavacro, para la fuente. Así que por eso dice la palabra que fue hecha de bronce de los espejos de las mujeres, o sea que ya era de por sí un bronce bastante pulido, fino. Entonces salió una fuente hermosa, ¿verdad? Así que tenemos las dos imágenes, una con dos eh, aperturas para agua, una abajo y otra arriba, y la otra que esto es lo que generalmente así la representan con una sola apertura arriba. O sea, pero lo importante es saber que eran hechas de espejos. Así que de acuerdo a este pasaje, ¿de qué estaba hecha la fuente? De espejos de bronce. Esa es la respuesta. Fue hecha de los espejos de bronce. Basándonos en la información obtenida, surgen tres preguntas que deben ser respondidas para que podamos captar la especial significación de la fuente de bronce. Primera pregunta es, ¿cuál era su propósito? Bueno, ya hemos hablado un poquito de que para el lavamiento, ¿no?
¿Y cuál era el propósito del lavamiento? Eso vamos a verlo más adelante. ¿Y cuál es el significado de que la fuente de bronce estuviera hecha de espejos? ¿Por qué sería que el Señor la quiso así, verdad? Así que la primera pregunta era, ¿cuál era su propósito? Dice Éxodo 30 del 17 al 21, ya lo leímos, ese acá arriba aparece, sí, Éxodo 30, 17, dice que la fuente se llenaba con agua para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies. O sea, ese era el propósito. La pregunta es, ¿por qué solo los pies y las manos? ¿Qué instrucciones precisas dan estos versículos para la limpieza del sacerdote? Vamos a ver en Éxodo 29, el versículo 1, solamente la primera parte y el versículo 4 para ver las instrucciones que parecieran en un sentido ser contradictorias, pero vamos a explicar esto. Éxodo 29, 1, en la primera parte y el versículo 4 dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. En la primera ocasión que el Señor escoge a Aarón y a sus hijos, tenían que ser lavados como un ritual, un simbolismo de su consagración, de su llamado. Entonces, en ese sentido, y por eso el versículo dice, los lavarás, o sea, completamente era una señal de su llamamiento, de haber sido escogidos para esta labor. Pero en Éxodo 30, 19, ahí ya la instrucción es más específica. Ya una vez que habían sido consagrados, ahora dice, hablando de la fuente, dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Noten que no era una fuente para todos, o sea, no era para todos los trabajadores de los levitas, sino que era específicamente para Aarón y sus hijos. Tenían que lavarse las manos y los pies después de haber sido consagrados al Señor para este trabajo. Dice, ¿por qué los sacerdotes se lavaban específicamente los pies? En el libro de Éxodo capítulo 3, del 1 al 5, vemos el llamamiento uh, de Moisés y el Señor le dice algo a él que eso nos ayuda a explicar por qué los pies, ¿verdad? ¿Por qué se lavaban los pies específicamente? Y dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea, la razón por la que se deduce que los sacerdotes tenían que lavarse los pies era porque iban a entrar a un lugar escogido, a un lugar separado donde Dios estaba. O sea, no, el Señor no permite que en su presencia haya inmundicia, dice la palabra, que nosotros podríamos traducirlo suciedad, que no haya nada dañado, espiritualmente hablando, sería nada de pecado. Por eso leímos en el Salmo 24, de 3 y 4, lo que se requiere para estar delante de la presencia del Señor. Pero vamos a leerlo hasta el versículo 6. Entonces, aquí en la respuesta para Éxodo 3, 1, 5, ¿por qué los sacerdotes se lavaban específicamente los pies? Porque el lugar donde iban a entrar era santo.
y la palabra santo quiere decir separado. Es un lugar único, un lugar donde está Dios. Entonces, esa puede ser la respuesta de Éxodo 3, del 1 al 5, porque el lugar era santo, Dios estaba ahí. También vamos a contestar aquí en el Salmo 24:3 por qué los sacerdotes se lavaban específicamente los pies. Y vamos a ver aquí qué nos dice el Salmo 24 del 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Noten, o sea, en su presencia. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob, Sela. Entonces, la misma idea de que, porque el lugar es santo, ¿no? Por eso tenían que purificarse las manos y los pies. Aquí habla de limpio de manos. Éxodo, el Salmo nos habla de la limpieza de las manos y en Éxodo 3 nos hablaba de la preparación de los pies. Quítate las sandalias, ¿verdad? Porque las sandalias están sucias, han pisado la tierra. Quería que esté solo el pie limpio, ¿verdad? Ahora, quería leer aquí esto muy importante que hicimos referencia un poquito. Entonces, esa es la primera pregunta que contestamos, la pregunta general, ¿cuál era el propósito? ¿No? Preparar a los sacerdotes para el lugar que iban a entrar. Ahora vamos a ver déjenme leerles esto, el propósito del llamamiento, del lavamiento. Ah, ya sabemos que era para consagrar a los sacerdotes. Dice, el primer acto de lavamiento fue iniciado para ellos, o sea, para consagrarlos, para separarlos. Ese fue el primer acto de lavamiento. Y el segundo era iniciado por ellos, que esa es la diferencia. El Señor, a través de Jesucristo, viene el regalo quien nos separa para Él y por Él. Esa es la misma idea, que como siervos de Dios, hijos de Dios, somos separados para Él. Esas dos palabras diferentes, para Él, y es por Él que somos separados, porque no es que uno puede purificarse sus manos con sus propias obras, sino el Señor es el que provee, el Señor Jesús es el que nos limpia, y ahorita vamos a ver cómo nos limpia, qué tipificaba esta fuente para nosotros que ya no tenemos el tabernáculo, ¿verdad? Entonces dice ah, que los sacerdotes hicieron este proceso, ¿verdad? Ahora vamos a ver, déjenme ver, aquí tengo segunda de los Corintios. Ya vimos, ok. El propósito es obvio. Antes de poder llegar delante de Dios para limpiarnos, debemos examinarnos a nosotros mismos. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el significado de que la fuente de bronce estuviera hecha de espejos? Cuando el sacerdote llegaba ahí para lavarse las manos, iba a verse a sí mismo, podía examinarse. Esto era algo que no todos podían hacer, porque no todos tenían espejos. La gente lo que hacía era irse a ver en los ríos o en el agua. Eso era el reflejo más cercano que podían verse de sí mismo. Pero el Señor proveía un medio donde la persona podía verse claramente. La idea es de que podían examinarse ellos en el momento que se están lavando. Y esto nos apunta que cuando, en este caso, por ejemplo, nosotros que vamos a entrar a la cena, el Señor nos anima que nos examinemos a nosotros mismos, que veamos, ¿verdad? Si estamos tomando los elementos ligeramente, sí, que no estamos analizando lo que le costó al Señor. Por eso es que el altar de bronce estaba primero, para que
vean que el Señor ya había otorgado la salvación general, pero que era un proceso de relacional del individuo, en el de lavarse a diario, o sea, de tener una comunión con Dios, de tener un acercamiento a Él. ¿Y cómo se examina uno? Bueno, según a los Corintios 7:10, dice que el Señor es el que produce en nosotros tristeza que es según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando uno ha desobedecido al Señor o ha hecho algo que ha entristecido al Espíritu Santo, Él nos va a contagiar con esa tristeza. Vamos a sentir como una incomodidad, como decir, no debí de haber hecho eso, no debí de haber dicho eso, por gusto hice así. Esa tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. O sea, esa tristeza no es mala, esa tristeza que el Espíritu Santo produce es buena porque nos va a llevar a examinarnos, va a llevar a ver nuestra vida en el reflejo de esa fuente, de esa, de ese lavacro. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué quiere decir eso? O sea, cuando el mundo condena, el mundo, la tristeza que produce el mundo no es una tristeza para que uno se acerque al Señor, sino más bien es un tipo de tristeza que aleja a la persona del Señor. Cuando la persona no se arrepiente, cuando la persona sigue rebelde en su mismo pecado, esa tristeza que van a experimentar es una tristeza de, de separación, de la separación que se tiene con Dios. O sea, viven una vida amargada, viven una vida eh, sin satisfacción. Bueno, vamos a ver qué representa la fuente para nosotros. Siempre hay sabemos que el Señor es la fuente de la salvación, Él es el que nos limpia, ¿verdad? Pero en cuanto a esa relación que uno tiene con Él, el libro de Efesios nos ayuda a entender um, lo que el agua podría significar, la fuente, ¿no? Efesios 5, 25 y 26 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren, aquí está, dice, para santificarla, así como hizo la fuente, Moisés usando la fuente para santificar a los sacerdotes, para consagrarlos, para separarlos para una obra. Dice, hablando de Jesús que purificó a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, el Señor, Él es la fuente que nos limpia a través del agua que es la palabra de Dios. Él es la palabra viva, o sea, Él es el que nos limpia, pero Él usa la palabra para limpiarnos, porque a través de esa palabra es que Él nos va a guiar a, a su voluntad, ¿verdad? Nos va a poder ayudar a examinarnos a nosotros mismos. Sin la palabra uno está ciego, uno está perdido en su impureza, en su suciedad pecaminosa, pero es la palabra la que el Espíritu Santo usa para limpiarnos. Jesús nos limpia a través de su presencia y su palabra. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 10:22, Hebreos habla mucho de los elementos del tabernáculo y nos habla de que la limpieza que el Señor nos ha hecho en nuestra vida nos permite acercarnos con un corazón sincero y confiados completamente, en plena certidumbre de fe, o sea, con la completa confianza en el Señor, porque Él ha purificado nuestros corazones de mala conciencia y ha lavado nuestros cuerpos con agua pura. Ven ahí la idea de la fuente, ¿verdad? Antes de poder ir al cielo, el Señor nos purifica a través de su presencia. El Espíritu Santo es agua
que salpica para otros también. O sea, mientras uno está más lleno del Espíritu, más bendice a otros, ¿verdad? Entonces, podemos encontrar esos dos simbolismos, la presencia del Espíritu Santo, que es manifiesta a través de cuánta palabra está dentro de nosotros, ¿verdad? Y cuánto la vivimos, no solamente el conocimiento, sino cuánta palabra obedecemos. Mientras más palabra obedecemos, más limpios el Señor nos hace de nuestra mente, de nuestra mala conciencia, ¿verdad? Pues vamos ahora a Primera de Pedro capítulo 1, del 18 al 22. El versículo 22 es el clave para contestar lo que significaría para nosotros la fuente, pero vamos a leerlo desde el 18 para tener toda el contexto, ¿no? Y entender bien el pasaje. Primera de Pedro 1, del 18 al 22. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ese rescate no vino con dinero. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Piensen en el altar de bronce, es lo primero. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con dinero, sino con la sangre de Cristo. Ahí está el Cordero perfecto de Dios siendo sacrificado en el altar de bronce. Dice el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, ya estaba separado él desde la eternidad para esta misión, pero en el último tiempo, en nuestra era, ¿no? El Señor se manifiesta por amor de nosotros. Versículo 21 dice, y mediante el cual, mediante Jesús, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, a través de la resurrección sabemos que Dios aceptó ese sacrificio, lo confirmó y tenemos esa fe y esa esperanza en el regalo de Dios. Ahora ahí viene el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Noten, ahí están los dos elementos, la palabra y el Espíritu Santo, con E mayúscula, ¿verdad? El Señor Jesús nos rescata con su sangre y nos limpia nuestras almas, dice. Él ha purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, cuando obedecemos a Jesús, Jesús es la verdad y su palabra es verdad. Cuando obedecemos a la palabra por el poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, el Señor completa ese lavamiento. El primer sacrificio, como en el altar de bronce, es general, pero a medida que uno va obedeciendo al Señor, se va purificando en su relación con el Señor. Y la palabra y el Espíritu Santo son dos elementos claves para este próximo proceso. Por eso es que mucha gente se queda en el primero, en el del altar. Dice, Jesús ya me perdonó mis pecados, qué bueno, muchas gracias, ahí nos vemos el domingo, ¿no? Y si acaso, déjame ver si puedo porque tengo un compromiso, o sea, les gusta la idea de la salvación, el altar de bronce, pero falta el proceso a diario de esa relación con el Señor, obedeciendo su palabra y ser guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos da el poder para obedecer, ¿verdad? Y esa verdad de la presencia del Espíritu Santo y la purificación que Jesús hace en nuestras vidas nos llevan, dice aquí, para el amor fraternal no fingido. La primera característica de alguien que ha sido lavado por la palabra y por la presencia del Espíritu Santo es el amor no fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es la identificación del creyente, el amor que tiene para los otros. Así que eso nos ayuda a entender
simbolismo tenía el lavacro o la fuente de bronce. Juan 1:29 nos habla que Juan, cuando vio a Jesús que venía, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces tenemos eh, la víctima que iba a ser ofrecida en el altar de bronce. Y el libro de Juan, capítulo 13:14, nos habla de el Señor lavando los pies. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, hablando a los discípulos, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Este mandato del Señor puede ser tomado literalmente o espiritualmente. El Señor literalmente lavó los pies de los discípulos y él dijo, yo siendo el maestro y el Señor les he lavado los pies. Y Pedro dijo, no me voy a dejar. Y el Señor le dijo, si no te lavas, no tienes parte conmigo. No puedes, no vas a poder disfrutar de las bendiciones, porque era necesario, el Señor ya los había perdonado, iba a morir por ellos, pero era necesario que entiendan la relación que tenían que tener con el Señor a diario. Entonces Pedro entendió y dijo, ok, lávame, si así es así, lávame todo. Y dijo, no, solamente las manos y los pies, igualito como en el tabernáculo, porque ya el Señor hizo la limpieza total. Lo otro es para purificarse de las cosas que a diario ofendemos al Señor. O sea, estar examinándonos a nosotros mismos, estar a cuentas con el Señor diariamente. Ahora, también se puede tomar esto literalmente. Muy pocos siervos yo he visto en toda mi vida de cristiana. Solamente una líder, que es la hermana que dirige el ministerio carcelario, tuvo una reunión de todos los líderes y ella nos llamó porque íbamos a orar, a alabar al Señor y dijo, y porque quiero lavarle los pies. Ah, y ella tenía todo listo para hacer eso, pero nadie quiso pasar. O sea, ella quiso seguir este mandato del Señor en humillación como para servirnos, como para refrescarnos, porque decía, todos ustedes han trabajado en la obra y yo quería pasar. Este, no me recuerdo que se había extendido el servicio o algo y yo tenía otra cosa que hacer y estuve calculando, ¿no? Hoy si me quedo, me voy a atrasar, no puedo. Entonces, no fui, pero ella estaba dispuesta y habla mucho de esa consagración. Cuando alguien está dispuesto a humillarse ante otro, esto es algo muy difícil de hacer porque la persona se tiene que arrodillar, tiene que tocar pies sucios, tiene que mostrar humillación, pero el que es humilde no lo siente como humillación, lo siente como un privilegio, pero es algo de pensar, ¿no? Qué extraño, ¿no? Que este mandato que dejó el Señor, ahora muchos pueden decir espiritualmente, yo predico la palabra para que las personas se purifiquen con la palabra, pero hay poder en los actos que el Señor dejó, como vamos a celebrar ahorita la cena. Hay algo que hacen en uno de decir, eh, estoy siguiendo los pasos de mi maestro, estoy siguiendo lo que él, como él era, quiero ser yo. Y eso no necesariamente tiene que ser el líder, ¿verdad? Puede ser en la familia, ¿no? El liderazgo de la familia, ¿verdad? Mostrar la humildad que el Señor tenía en el servicio, en la, en la humillación, ¿verdad? Que este acto representa. Así que hemos visto los simbolismos de la fuente y pues gloria a Dios que en Jesús Él nos ha purificado de nuestros pecados
pasados, los que Él sabe que cometemos a diario y los que cometeremos porque Él ya sabe, no porque quiere que pequemos, sino porque Él ya sabe, ya ha pagado por todos los pecados. Pero al mismo tiempo, a través de su Santo Espíritu y su palabra, nos limpia las manos y los pies como algo relacional, como algo que ya no se requiere un sacrificio completo, sino nomás una limpieza, pero se requiere para poder servir al Señor y honrarlo en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Gracias, amado Señor, porque a través de las figuras que vemos en tu palabra en el tabernáculo, Señor, podemos entender eh, la gran obra que ha hecho el Señor Jesús en nuestras vidas, cómo Él nos limpia de la deuda del pecado que es la muerte, muerte eterna, muerte física, muerte espiritual. Y al mismo tiempo cómo Él provee para que diariamente podamos estar a cuentas, examinar nuestra conciencia, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, y venir a ti, venir a tu palabra, venir a ti, tú eres la palabra viviente. Y confiadamente, como dice el autor a los Hebreos, presentarnos en fe y en esperanza, sabiendo que tú no nos desechas, Señor, que tú has provisto de una fuente que nunca se vacía, una fuente que refresca nuestra alma, tu palabra, tu presencia a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque a medida que obedecemos tu palabra, Señor, purificamos nuestro corazón, Señor, porque tú has provisto este medio, Señor, y gracias porque nos equipas para poder amar, para poder servir, para poder preocuparnos por otros y nosotros menguar para que tú seas exaltado, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por todos estos regalos que tú nos das, regalos espirituales desde antes de la fundación del mundo, Señor, para todo aquel que crea en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pues bien, hermanas, vamos a seguir, hermanos, con los elementos. Qué clase tan oportuna la de ayer y la de hoy acerca del sacrificio perfecto, ¿verdad? Y hoy la obra completa de Cristo, en cómo Él nos limpia, cómo Él nos lava. Y precisamente cuando Él lavó los pies de sus discípulos fue la última cena que tuvo con ellos y Él dijo, cómo añoro el día que vendré para tomar con ustedes la copa o el vino, ¿verdad? El Señor quiere tener comunión con su iglesia, con su pueblo, con sus redimidos. Y el Señor dijo que hagamos todas las veces que bebiéramos esta copa y comiéramos este pan. Anunciamos su muerte, ¿verdad? Recordamos lo que Él ha hecho por nosotros hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nos purifica nuestra mente para que nos reenfoquemos en que el Señor viene por nosotros, de que no perdamos la visión de que este mundo no es nuestro hogar, que hay cosas, todo lo material, todos los esfuerzos se van a quedar, que no nos entreguemos 100% a las cosas del mundo, sino más bien que hagamos tesoros en el cielo, ¿verdad? Sí hay cosas que tenemos que hacer para subsistir, pero que no sea nuestra pasión, que nuestra pasión sea la venida del Señor, que ese sea lo que añoramos, que su reino sea establecido, que Él sea glorificado entre nosotros, ¿verdad? Y que celebramos la victoria del Señor en la cruz. Así que vamos a tomar de la copa, vamos a orar y específicamente recordar la sangre que fue derramada por nosotros, esa sangre que representaba a todos y tiene poder para levantarnos, tiene poder para rescatarnos, tiene, como hemos leído, ¿no? La sangre nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos ha cambiado, el Señor nos ha comprado
y nos ha resucitado ya. Él ya ve todo esto, así que vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, recordando tu gran amor, recordando la entrega sacrificial de nuestro Señor Jesús, su paciencia, Señor, y su perseverancia hasta el fin, hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, gracias porque Él toma nuestra culpa, Señor, y nos da de su justicia. Señor, a pensar en esos corderitos inocentes, Señor, que uno tenía que tocarle la cabeza para transmitir el pecado, transmitir la condena. Señor, Él recibe todas nuestras culpas. Hasta el día que muramos, Él paga por todas ellas. Señor, gracias por esta sangre preciosa que es derramada para nuestra salvación, para nuestra justicia y para nuestra santificación. Gracias, Señor. Lo tomamos en tu nombre. Señor, perdónanos. Límpianos cada día más y más de nuestra maldad, Señor. Úsanos. Llénanos de tu amor, de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir tu palabra. Esto lo oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén. Tomemos de la copa. Amén. También dice que el Señor la noche que fue entregado tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo, perdón, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. El Señor sufrió físicamente horrores, o sea, Él recibió golpes, fue desfigurado por nuestra culpa. Pero algún día cuando Él venga, dice que los judíos van a decir, eh, ¿quién te traspasó? ¿Por qué tienes estas cicatrices? Zacarías, el profeta, anuncia. Y el Señor, aún en su cuerpo glorificado, va a tener las cicatrices para que nosotros nos recordemos siempre lo que costó que nosotros estemos con Él. Las manos horadadas, sus pies horadadas, noten, manos y pies. Él tiene que sufrir en sus manos y en sus pies para que nuestras manos y nuestros pies sean lavados. Él sufre lo que nosotros debimos de haber sufrido, pero Él dice que el que comparte con Él este pan, tiene parte con Él, que entiende, el que entiende lo que Él hizo por nosotros, tiene parte con Él. Así que comamos del pan recordando su gran amor, su gran regalo de vida y de victoria en Jesús. Comamos. Padre Santo, alabado sea, Señor. Te glorificamos, Señor, porque tu sabiduría es otorgada a nosotros a través de tu palabra, Señor. Tu belleza se puede ver, Señor, en cada página. Tu misericordia, tu gracia, tu poder, tu verdad. Señor, no hay nadie como tú, solo tú eres Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida eterna que tenemos en Jesús, la vida abundante que tenemos por Él, su presencia en nosotros, Señor. Ayúdanos a contar los días, Señor, a saber que tú vienes pronto, Señor, y que lo vivamos a lo máximo para tu gloria, Señor. Te pedimos, Señor, que nos recibas, nos abraces, Señor, nos consueles con tu presencia, Señor, y nos limpies, Señor, con tu preciosa sangre. Esto pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.